Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy volvemos a comunicar con Israel, con Jacob Israel, en Unidos con Jacob Israel. ¿Qué tal, Jacob? Muy bien, bueno, hemos tenido días mejores, pero bien. Bueno, este ha sido un día particular y por eso hemos querido comunicarnos para saber de primera mano lo que ha pasado. Más o menos conocemos que hubo un nuevo asesinato selectivo. Hacía varios años que Israel no utilizaba esta técnica, eliminó al jefe militar de la Yihad Islámica Palestina en su casa, en su habitación, porque la casa seguía más o menos intacta en la Franja de Gaza, y también a otro representante de esta misma organización en un barrio residencial de Damasco, ¿no? Bueno, lo primero lo ha confirmado Israel, obviamente, que hemos abatido en un ataque selectivo a Abu al-Ata, que es uno de los líderes, como bien decías, de la Yihad Islámica. Pero bueno, todavía Israel no ha confirmado, ¿no?, que se haya involucrado en el ataque en contra de este líder de la Yihad Islámica en Damasco que mencionas, y que, muy a nuestro pesar, lo que se sabe es que falló. Ah, o sea que no lo mataron. No. Uh-huh. Por lo que dicen los informes extranjeros, según parece, no. Ajá. Bueno, a Abu al-Ata no es la primera vez que atenta Israel contra su vida. Creo entender que en el 2012 ya lo intentaron matar. Sí. Pero bueno, se trata, como bien comentabas, del primer asesinato selectivo de Israel de los últimos 5 años. Y bueno, hay que entender un poquito la jugada de Israel. Por no remontarnos atrás, nos vamos a remontar atrás, pero no muy atrás. Hace tan solo 10 días, la Yihad Islámica, a cargo de Abu al-Ata, que ya no está acá entre nosotros, afortunadamente, lanzó 10 cohetes el viernes por la noche contra Sderot y contra el Lotef Gaza, las comunidades adyacentes a Gaza. Y también en septiembre fue el que hizo bajarse del escenario en pleno mitin electoral al mismísimo primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras escucharse las sirenas en Ashdod. Israel, digamos, su ejército y su gobierno cierra una nueva cuenta con el terrorista, una cuenta que se tenía que haber saldado hace tiempo, pero bueno, más vale tarde que nunca. Uh-huh. Bueno, tiene algo que ver, porque yo he dado esta noticia, por supuesto, en el informativo nuestro, y he comentado una especulación mía, que ya me dirás tú si tiene alguna base o no, porque estos días pasados se comentaba que Hamás pues tenía muchos problemas internos, habían manifestaciones. Luego, cada vez que tenía que recibir el dinero que le traían los cataríes, pues los de Yihad Islámica disparaban algún cohete y se acababa la fiesta. Puede haber habido alguna colaboración muy, muy indirecta de Hamás para localizar y eliminar a este oponente político. Bueno, desde luego que los líderes de Hamás no van a guardar luto por la víctima, por la muerte de Abu al-Ata. Eso todos los medios y todos los informes lo dicen. Es cierto lo que dices. Y además es que los que te comentaba, las últimas rondas de conflicto pequeñas han sido protagonizadas por este terrorista. Entonces, una vez que ya no está, supongo además que el que le vaya a sustituir ya tiene la disuasión que tanto buscaba a Israel, de que si realiza las mismas tonterías que realizaba Abu al-Ata, lo más seguro es que el futuro del que suceda a este terrorista pues sea el mismo. Entonces, obviamente, esto se enmarca en un contexto en el que Hamás busca más que nunca la tranquilidad. Además, se avecinan, como dicen, elecciones palestinas, tras, creo recordar yo, vamos a ver, igual 13 años sin que se hayan convocado elecciones en los territorios palestinos, 12 años, para ser exactos. Y en un contexto de violencia puede hacer que las facciones, además, más radicales, los salafistas y la misma yihad islámica, ganen votos, ganen el relato. Entonces Israel aprovecha esta oportunidad para lanzar un ataque, confiando que no derive en una guerra de la cual ninguna de las partes está interesada. Uh-huh. Esa es la segunda parte, porque yo lo que he notado hoy, viendo las redes sociales, mensajes, etcétera, es que todos los israelíes que escribían allí decían
que estemos tranquilos, que afuera esto se vive con mucha angustia, pero que en Israel la cosa... No, me pareció que más allá de que Israel está acostumbrado a este tipo de situaciones, saltaron las alarmas en el sur, incluso en la zona centro, se han prohibido las clases, desplazamientos, reuniones de más de 100 personas en el sur y de 300 en el centro. Digo que más allá de todo esto, me parece que esto de alguna manera alegra a mucha gente porque Israel vuelve a tomar la iniciativa. En los últimos años siempre Israel estaba como respondiendo a las provocaciones de Hamás y en general de los grupos en la Franja de Gaza, pero no tomaba la iniciativa, era solamente una respuesta automática. El ejército, la Fuerza Aérea bombardeaba porque habían disparado cohetes, generalmente si no habían... heridos o muertos, pues se bombardeaba una posición militar de Hamás, que no sé cuántas miles deben tener, porque cada vez que hacían una de estas, destruían 20 sitios y volvían a tenerlos, ¿no? Y no provocaban, digamos, muchas desgracias humanas. Bueno, lo primero, es cierto que contestando, digamos, a dos preguntas que en verdad que me has hecho, es cómo se ve, digamos, cómo ve el mundo judío y el mundo que ama a Israel esta escalada de una forma distinta o no. Bueno, lo que ha pasado en esta ocasión en Israel no es poca cosa. No recuerdo en los últimos 5 años que Tel Aviv haya amanecido sin estudios por una orden de Picud HaOref, del estamento civil militar. No recuerdo que además tan pronto se haya tomado esa medida y que además no nos quede claro a día de hoy, son las 7 de la tarde, los niños están a punto de irse a dormir, si mañana tienen clases. Y eso seguramente se va a decidir entre las 5 y las 6 de la mañana. Más de 2 millones, se habla de 2 millones de personas no han ido a trabajar hoy, con el costo que eso implica. Entonces, es verdad que lo que suele verse en la diáspora como algo mucho más grave de lo que ocurre en esta ocasión, lo que ha ocurrido obviamente es grave. La respuesta de la yihad, sobre todo en las primeras horas, ha sido seria. Ha sido bastante seria y además, según los informativos y los reportajes de los corresponsales militares, se estima que vaya a continuar en las próximas horas. Sobre lo segundo, es cierto, Israel lo que ha devuelto es la disuasión y la hegemonía de su poder militar. Durante los últimos años, especialmente durante los últimos 2 años, Hamás ha desafiado en numerosas ocasiones a Israel, más de 13 escaladas como las que hemos vivido hoy, sin que sus líderes teman ser abatidos. Y ahora Israel cambia esa ecuación. Pero yo no sería tan optimista en cuanto a cuándo va a terminar toda esta escalada. Porque si bien es cierto que la yihad no tiene la misma infraestructura que tiene Hamás, y si bien es cierto que cuenta con un arsenal importante de cohetes, pero mucho menor al de Hamás, y además que no cuenta la yihad con la experiencia a la hora de lanzar cohetes, lo cual como cohetes al mismo tiempo en este caso, lo cual suele causar un daño mucho mayor a Israel. Dicho todo esto, pudiera parecer que esta escalada de violencia pudiera durar horas o días. Bien, pues igual cuando se trata de la yihad islámica la ecuación cambia. ¿Y por qué, Jorge? Porque la yihad islámica es mucho más radical y agresiva que Hamás. Y porque Hamás es el que suele asumir las responsabilidades políticas y estratégicas en la Franja de Gaza, mientras que la yihad en el fondo si se equivoca, es decir, si provoca una guerra, puede no asumir responsabilidades. Y además es que el pasado nos enseña que los atentados más crueles, véase la segunda intifada, fueron perpetrados por la yihad islámica. La respuesta de hoy de la yihad islámica, como te decía al principio, ha sido mucho más fuerte de lo que era cuando Israel incluso en noviembre del año pasado, cuando se pilló a una unidad especial del ejército de Israel infiltrarse en la Franja de Gaza. Hamás les pilló, trataron de asesinar a todos los soldados, al final solo asesinaron al sargento M, como se le llama, y a partir de ahí Hamás lanzó como 300, 400 cohetes, pero no lanzaron a Tel Aviv, no dejaron sin estudios a medio millón de niños, como ha ocurrido esta vez.
Entonces, hay que ponerlo todo en proporción y saber que lo que ocurra en las próximas horas va a dilucidar la pregunta de qué es lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Uh-huh. Bueno, estos son los elementos que tienen que ver con estrategias, tácticas, seguridad nacional, etcétera. Pero es muy difícil olvidar la situación política que vive Israel en estos días. Después de unas segundas elecciones, Netanyahu no ha podido armar gobierno, ha sido encargado al partido de la oposición, a Cajol Laván, y ayer mismo pues Netanyahu nos daba una notición que Naftali Bennett, su gran enemigo político dentro de su propia coalición durante muchos años y el que le había presionado durante meses para ser el ministro de Defensa, pues había sido nombrado como tal y en menos de 24 horas este nuevo ministro de Defensa está al frente de un operativo trascendental como es este, ¿no? ¿No es llamativo? Hombre, llamativo es, pero el tiempo también dará y quitará la razón. Hombre, si dentro de... Esperemos que no ocurra esta teoría que te voy a dar, pero si dentro de 5 meses decimos que el nombramiento de Naftali Bennett fue un par de días antes de que comenzara una guerra, bueno, pues entenderíamos entonces que Israel necesitase un primer ministro en plenas funciones y un ministro de defensa en plenas funciones también. Es cierto que ahora mismo es fácil analizar lo que comentas, además estoy completamente de acuerdo. Lo que ocurre es que igual en Israel las cosas cambian y las cosas cambian en un minuto. Hoy estamos más cerca de un gobierno de unidad nacional que ayer, por todo lo que está sucediendo. Pero si dentro de 3 horas anuncian que hay un alto el fuego y todo vuelve a la calma y el unos se pegan con los otros, Gantz contra Netanyahu y viceversa, pues estaremos obviamente más lejos de un gobierno nacional y más cerca de unas terceras elecciones. Desde luego que la situación política embarra, lo que muchos llevan diciendo, la delicada situación de seguridad que tiene Israel, porque ahora estamos hablando del sur, pero es que deberíamos estar centrándonos en el norte. Ese es el dilema que tiene ahora mismo Israel, que tienen principalmente los dos líderes políticos que representan al 50-60% de la población en Israel. Esta misma semana han habido declaraciones del jefe del Estado Mayor y otros responsables militares que han hablado de que de un posible ataque iraní, seguramente no directo, no de la República Islámica, sí a través de sus delegados como Hezbollah desde el Líbano y el sur de Siria y también Hamas en la Franja de Gaza. Lo de la Franja de Gaza, más o menos estamos viendo qué es lo que sucede. Pero el norte sabemos que hay soldados apostados que no se han movido de allí, que no se baja la guardia en esa frontera. Incluso hemos hablado al principio de este posible atentado contra la vida de un representante de Yihad Islámica Palestina, que por cierto son dirigidos desde Líbano, tengo entendido. Sí, así es. Con respecto a Irán, son 3 los frentes que tenemos ahora mismo contra el régimen de los ayatolás. O sea, el primero, obviamente, y el que más preocupa, es el menos explosivo, pero por supuesto es el más peligroso, es un Irán nuclear. Vemos cómo las provocaciones lo estamos viendo en la televisión, cómo Irán provoca a Occidente. Y bueno, pero vamos a dejar eso de lado porque, insisto, es verdad que es el más peligroso, pero el más explosivo hoy en día. El segundo frente es un ataque posible directamente desde Irán, a través de misiles de crucero, contra Israel, que es una posibilidad que no es menor. Y no es menor, además, fruto de que Estados Unidos y de que la administración Trump no haya hecho nada, y Arabia Saudí no hayan hecho nada, cuando Irán atacó hace escasos 2 meses las estaciones petroleras de Arabia Saudí. Bien, la principal además. Y el último frente, que es el más explosivo, el más inmediato,
son las facciones terroristas de Hamas que tiene en el Líbano, que tiene en Siria y, por supuesto, como vemos, que tiene en Gaza con la Yihad Islámica, que en el momento en el que Irán las active, tendremos aquí una escalada violenta de mayor magnitud de la que estamos viendo en el día de hoy con la Yihad Islámica en Gaza. Así que es verdad que pues, hay que prepararse, como digo yo, y confío que el ejército de Israel se está preparando, pero digamos que vienen meses intensos. Y lo único que le queda a Israel es precisamente lo que ha hecho hoy, devolver la disuasión. Porque la disuasión perdida en los últimos meses digamos, esa es la principal amenaza que tiene Israel, que se envalentonen los terroristas, que crean que pueden hacer aquí lo que ellos quieran. No. Tú, vamos a ver, hubo este asesinato selectivo esta madrugada. Hoy en día y a estas horas sigue siendo bombardeada Israel desde la Franja de Gaza. A esto seguramente va a seguir un ataque aéreo, ¿no? de Israel a la Franja de Gaza, por lo menos aéreo. Están atacando. Los resultados, digo yo, que saldrán publicados pues igual una vez que termine todo esto o en las próximas horas o minutos. Pero sí que se ha atacado un túnel de la Yihad Islámica, sí se ha atacado una fábrica en donde de ahí salía el cemento para la construcción de túneles, 2 lugares de entrenamiento de la Yihad Islámica y varias posiciones de Hamas. Digamos, en el ritmo en el que Israel suele atacar durante las escaladas. La única diferencia con las escaladas anteriores, con las 13, que han sido 13 en el último año y medio, es, número 1, la más importante, es que la hemos comenzado nosotros a raíz de un primer asesinato selectivo en 4 años, y la segunda, que no es menor, es que es la primera vez que Israel se enfrenta directamente a la Yihad Islámica y no a Hamas. Porque incluso Israel, cuando se enfrenta a la Yihad Islámica, siempre ha sido a través de Hamas, esta vez no. Esta vez los ataques, los objetivos, están, digamos, encaminados a destrozar la infraestructura de la Yihad Islámica. Entonces el final es bastante difícil de predecir porque no tenemos ningún antecedente. Si fuese la típica escalada entre Hamas e Israel, sabemos que la delegación egipcia, de la inteligencia egipcia, estaría en camino ahora mismo de la Franja de Gaza, que es el enviado de las Naciones Unidas también, hablando con las dos partes y que en 15 horas hay un alto el fuego. Ahora, como se ha realizado un asesinato selectivo y que es la Yihad Islámica, que es una organización que no tiene que rendir cuentas, como decía antes, a la sociedad de Gaza, es más explosiva la situación, por supuesto. Bueno, nosotros últimamente nos hemos mal acostumbrado a que tú nos haces vaticinios. La última vez que hablamos era justo después de las elecciones. Nos dijiste, antes de noviembre no va a haber gobierno en Israel. Ahora todavía no sabemos si lo va a haber en noviembre o van a haber nuevas elecciones. Pero de esta situación, digamos, a nivel de seguridad nacional, ¿tú cómo crees que puede llegar a ser la salida? Ya sé que te estoy pidiendo casi el número de la lotería de Navidad, pero vamos a ver por dónde lo ves tú. Bueno, yo lo que creo y además para mojarme, me voy a mojar. Creo que en España va a haber gobierno dentro de poco. Venga, no, pero fuera de bromas, además un gobierno que... Eso ya lo sabemos aquí en España. Sí. Desde hace unas horas ya lo sabemos. Lo que creo es que dentro de un par de días de tensión, de escalada, y después digo yo que no se firmará nada, pero se llegará a ciertos entendimientos entre Hamas y digamos, es que cuesta decirlo, entre Hamas e Israel, bajo la mediación de Egipto y de las Naciones Unidas y de algún otro país europeo, como puede llegar a ser Noruega o Alemania, para un alto el fuego. Eso, además es que es lo que espero que ocurra, porque Israel lo ha dicho además públicamente, y lo dice también en privado, no quiere, digamos, escalar la situación hasta llegar al punto de la guerra. Digo yo que si ha realizado este ataque selectivo, habrá sabido medir bien la inteligencia israelí que la Yihad Islámica no va a responder lo suficientemente fuerte como para embaucar a Israel en una guerra, y por eso pues lo que espero, y además por que los niños salgan a sus colegios y que puedan ir al parque como todos los niños de España y de toda Europa y de todo el mundo occidental que nos ve libremente, pues espero que ocurra eso, la verdad. Y espero además, y
lo creo de verdad, que dentro del fin de semana hemos dejado atrás esta escalada. Bueno, sería paradójico que justamente en esta situación Hamás casi fuera el mediador. Bueno, lo veremos porque tiene que... Hamás ahora mismo, digamos que toda la situación ahora mismo depende de Hamás. Si Hamás se mete dentro de la escalada, por supuesto que nos puede llegar a arrastrar a una operación, digamos, más incluso terrestre. Pero si Hamás está ahora mismo como parece que está, que es conteniendo un poco a la yihad islámica, y además noticia que estoy leyendo ahora mismo en las noticias, como que ha transmitido un mensaje que no está interesado en la escalada, pues si eso es verdad, que lo va a tener que disimular muy bien para no parecer el débil de esta situación ante su población, pero si es verdad, pues supongo que hará que tenga razón y que yo tenga razón y que dentro de un par de días esto quede atrás. Bueno, de momento vamos a aceptar tu teoría porque aparte es de las más optimistas, es decir, de que evidentemente todavía sonarán los cañones, pero no con tanta intensidad y no con tanto derramamiento de sangre como podría llegar a ser. Esperemos que así sea y que en pocos días podamos ver esto como otro episodio más en esta serie que dura más que Dallas y que todas juntas del enfrentamiento de Israel con sus vecinos, que a ver si algún milagro sucede y podemos reconducirlo hacia lo que en los años 90 parecía una ventana hacia la paz, ¿no? Esperemos. Pero nada más, una cosa no me podría perdonar, además es que en todas las radios y todos los medios de Israel lo están diciendo, a los israelíes de habla hispana que nos están escuchando, que cumplamos las instrucciones del Comando del Frente Interior, que es que cada vez que haya sirenas nos dejemos de selfies, de grabarlos por los teléfonos móviles y nos entremos directamente en los refugios, porque verdaderamente salvan vidas. Y cualquiera que esté viendo los vídeos que aparecen en las redes sociales, uno se da cuenta de eso. Entonces, responsabilidad, prudencia y esperanza de que esto termine pronto. Pues con esa esperanza nos despedimos hasta una futura conexión. Gracias, Jacob, por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros.